Bienvenido, ingeniero Juan Manuel Alvarado Ricord. Es un verdadero gusto tenerte hoy con nosotros en Steel Framing y Construcción Industrializada. Agradecemos mucho tu participación y la oportunidad de compartir con nuestra comunidad tu experiencia en el Steel Framing, en la ingeniería estructural y la construcción industrializada. Desde Panamá, hoy que conecta a profesionales de toda Latinoamérica y el mundo. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos. La palabra es tuya. Saludos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Steel Frame Perú por la invitación al webinar Steel Frame 2026. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Juan Manuel Alvarado Ricord, ingeniero civil idóneo por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá, graduado con especialización en construcción de estructuras. Soy un apasionado de la construcción del acero ligero, diseño, fabricación e instalación con más de 20 años de experiencia aplicada. No soy un académico estructural puro y esta combinación de campo y diseño es justamente lo que quiero compartir el día de hoy. Desde el 2018 he enfocado esta pasión en desarrollar, probar y diseñar sistemas ligeros para proyectos en Latinoamérica, Norteamérica y el Caribe. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y vamos a iniciar con la ponencia. Y el título de hoy nos lo dice todo. El título de hoy es el diseño sismorresistente en steel framing, los criterios internacionales de cálculo y dimensionamiento. En realidad yo no vengo a venderles nada, vengo a compartir el criterio técnico con el que desarrollamos proyectos como ingenieros responsables del diseño, para que ustedes puedan aplicarlo, de alguna manera cuestionarlo, y también nos gustaría que puedan adaptarlo a su realidad que les corresponde según la normativa vigente de sus países. Hablar de sismo para Panamá no es una elección. Lo venimos haciendo desde que se construyó el canal en 1913. Es una tradición de ingeniería de más de un siglo. Y esa continuidad es la que traigo hoy a esta conversación con ustedes. JA Ingeniería y Asociados ha diseñado y consultado más de 80,000 metros cuadrados de sistema liviano, con el conocimiento acumulado de aplicar diferentes normativas como lo son IBC, IRC, AISI S100, S240 y el Reglamento Estructural de Panamá, el REP 2021, vigente hoy en día, proyecto tras proyecto, no como una lectura teórica del código, sino como algo que ha ido refinando con cada obra real, incluyendo los errores que uno comete y corrige en el camino, que considero yo que es la mejor manera de aprender. Trabajamos para clientes como Arcos Dorados, los desarrolladores de McDonald's, Formetal, Grupo SOA, USG Latam, Roy Develop en Florida, Aceros México, entre otros. Además, somos capacitadores certificados de FrameCAD para Latinoamérica. Más de 150 profesionales formados en 276 horas de capacitación. Solo esto lo menciono porque todo lo que van a escuchar hoy no es teoría de un manual, es un criterio aplicado y verificado en campo. La pregunta que quiero que se lleven resuelta al final de esta hora que vamos a compartir es: ¿con qué criterio se calcula el steel framing sismorresistente? La ligereza y la velocidad de construcción ya la conocen, probablemente por eso decidieron inscribirse en este webinar. Hoy vamos a entrar al criterio internacional de cálculo y dimensionamiento que hace que ese sistema liviano sea seguro. Y vamos a hacerlo con la misma honestidad con la que reconocemos dónde el cálculo tiene un límite. La agenda de hoy tiene 3 partes que para mí son muy importantes y la desarrollé junto con mi equipo. La primera es: vamos a responder de frente la pregunta que seguramente todos tienen en la cabeza. ¿Esto realmente funciona en zonas de sismicidad alta, como buena parte de la costa peruana, por ejemplo, o es una promesa de folleto? Segundo, entramos al criterio normativo de cálculo, AISI, IBC, IRC, el REP, y el dimensionamiento paso a paso: categoría sísmica, cortante basal, conexiones y demás elementos que forman parte de este sistema.
Y por último, tercero, hablaremos de los límites del sistema con la misma serenidad con la que hablamos de sus ventajas. Para empezar por aquí, pensé que la pregunta que muchos tenemos en la cabeza, aunque no la digamos en voz alta, es la siguiente. ¿Esto de verdad funciona donde de verdad importa? En un sismo fuerte, vamos a mirarlo de frente con datos. La evidencia mundial sobre qué es lo que realmente mata en un sismo es consistente, señores. Más del 75% de las muertes en terremotos a nivel mundial se deben al colapso de edificaciones, no al sismo en sí mismo. Es un hallazgo de Coburn y Spence, una referencia clásica en ingeniería sísmica y gestión de riesgos. Y cuando miramos qué tipo de construcción falla, el patrón es todavía más claro. En el terremoto de Turquía, en 1992, un estudio epidemiológico publicado en PubMed encontró que el 92% de las muertes ocurrieron en edificios de mampostería no reforzada de mediana altura. Y aquí viene el contraste que más me interesa que se lleve en el día de hoy. En California, con más del 90% de su parque habitacional construido en madera liviana, lo que llamamos wood framing, diseñada específicamente para sismos, la tasa de víctimas fatales es dramáticamente o drásticamente, como lo quieran llamar, menor. Menos del 10% comparada con regiones de construcción pesada no reforzada. Según el trabajo de Kischer y algunos colegas, la diferencia no es la intensidad del sismo. California tiene sismos fuertes, la diferencia es el sistema constructivo. Y este patrón no es una estadística lejana. Se repite en nuestra región con nombres y fechas que muy probablemente muchos de los de aquí presentes conozcan o tengan alguna referencia. Por ejemplo, el terremoto de Pisco en Perú en agosto del 2007, de magnitud 8, murieron cerca de 600 personas. La inmensa mayoría en viviendas de adobe y quincha, construcción pesada no reforzada sin ductilidad. Una cuarta parte de los fallecidos estaba en una misa cuando la iglesia de San Clemente colapsó sobre ellos. Por otro lado, en Cariaco, Venezuela, en 1997, murieron cerca de 80 personas, la mayoría por el colapso de 2 edificios educativos de concreto armado con fallas de construcción verificadas, entre ellos un liceo donde murieron decenas de estudiantes. Ahora que hemos podido observar algo de cifras, algo de historia, me gustaría explicar la filosofía del diseño que hay detrás, porque es la que realmente responde la pregunta de fondo. Y es un punto que casi nunca se explica con claridad, solo en presentaciones técnicas de steel framing. Ningún código, señores, ningún código de diseño sísmico en el mundo, ni el IBC, ni el E30, por ejemplo, de Perú, ni el REP, promete que un edificio no va a sufrir daño, o bien llamado cualquier estructura, en un sismo severo. Lo que promete es algo distinto y mucho más importante, o lo que en realidad debemos entender, que la estructura llegue en el peor escenario a un estado de colapso preventivo, lo que llamamos collapse prevention. En la terminología del ACE04, que es el objetivo de seguridad debida detrás del diseño bajo IBC y ACE07. La estructura puede dañarse severamente, incluso quedar inutilizable, pero debe conservar la integridad suficiente para que todas las personas que se encuentren dentro tengan tiempo de evacuar con vida. Ese es el estándar real, no 0 daño, sino 0 muertes evitables. Y aquí es donde el steel framing tiene una ventaja que pocas veces se explica con estos términos tan directos. La pregunta no es solo si la estructura colapsa o no, es que le cae encima a las personas si algo falla. Un muro de bloque o ladrillo pesa entre 285 y 500 kilogramos por metro cuadrado, según las tablas técnicas estándar de peso de materiales de construcción que tenemos en cualquiera de las bibliografías que podemos encontrar. Si ese muro falla durante un sismo, lo que cae es escombro pesado y esa es documentalmente la principal muerte que tuvimos en Pisco 2007 y en Cariaco 1997. En steel framing, una plancha de yeso pesa aproximadamente 25 kilogramos por metro cuadrado.
de 10 a 20 veces menos que un muro de mampostería equivalente. En el escenario más adverso, si algo cede, lo que puede caer es un panel liviano, no un muro de bloque de concreto. Esa diferencia de masa es súper importante. No es un detalle menor y debemos siempre considerarlo. Es literalmente la diferencia entre un susto y una tragedia. Esta es la idea con la que quiero que se queden. El sistema no tiene que estar perfecto para proteger vidas. Tiene que estar razonablemente bien hecho para que incluso en su peor día, lo que le llegue a caer a alguien encima sea un panel liviano y no un muro pesado. Esa es la promesa de seguridad real detrás del steel framing y es distinta y en mi opinión más honesta que la promesa de cuando salimos de un proyecto esto no se va a caer. Es para mí una manera arrogante de decirlo y no una manera humilde. Después de compartirles todos estos importantes datos, ahora quiero pasar al punto de partida que tenemos con el steel framing. Lo que ya funciona y por qué merece un cálculo riguroso. Con esa base de seguridad que hemos mencionado o ya está establecida, vamos a darle un repaso breve a los resultados operativos ya documentados y que muy probablemente todos los que aquí presentes ya los conocen. La razón por la cual vale la pena invertir tiempo en calcular esto con rigor es lo siguiente y por qué nosotros estamos enamorados de este sistema. 50% más rápido que el sistema tradicional, 50% menos mano de obra, 36% de ahorro en inversión, por no poner 40, 50% más ligero, apenas 310 kilogramos por metro cuadrado de estructura y 40% menos peralte en fundaciones como consecuencia directa de esa reducción de peso. En desempeño certificado tenemos más de 70% de aislamiento térmico adicional, aislamiento acústico STC mayor a 50-55 y resistencia al fuego de 1 a 2 horas bajo la norma ASTM 119. Este último dato es súper importante porque contradice el mito de que el acero no aguanta fuego con el revestimiento correcto. El sistema tiene clasificación de resistencia al fuego certificado, igual que cualquier sistema tradicional, siempre y cuando se cuenten con las pruebas que se le realizan a todos estos ensambles. Por otro lado, en sostenibilidad, tenemos 90% menos de uso de agua en obra, eso es full comprobado, apenas 4% de desperdicio de material, aquí por no poner cero, comparado contra el 15 o 20% típico de desperdicio en construcción tradicional y 100% de acero reciclado en el proceso de fabricación. Ninguno de estos resultados aparece solo, señores. Todo depende de que el sistema estructural detrás de este esté bien calculado. De ahí en adelante el resto es historia verificada. Continuando, ahora vamos a entrar al mecanismo estructural real de todo lo que hemos hablado. En un sistema de concreto, el edificio resiste el sismo mediante muros estructurales específicos, diseñados para eso. El resto de las paredes son solo divisiones. En steel framing bien diseñado, la lógica es distinta y en cierto sentido más eficiente. Prácticamente todas las paredes que conforman nuestra estructura forman parte del sistema estructural. Cada una correctamente revestida y anclada actúa como un muro de corte o un shear wall, igual que lo haría un muro de concreto estructural. No es que una sola pared aguante todo, es que el edificio completo, pared por pared, participa en resistir la fuerza sísmica. Esto distribuye la demanda estructural de una forma que, bien calculada, reduce la concentración de esfuerzo en puntos únicos de falla. Como pueden ver en el diagrama que tenemos ahorita mismo en pantalla, el panel resiste la fuerza lateral, que nos indica la flecha azul, en el plano del muro. Los hold downs en cada extremo evitan que el muro gire o se levante, lo que le llamamos hoy en día momento de volteo. Y esa fuerza se transfiere muro por muro hasta la cimentación. Esa es la explicación desde el concepto del sistema, de por qué la ligereza no compromete la seguridad. El edificio entero trabaja junto, no una sola pieza aislada.
Los componentes del sistema del steel framing es un tema importantísimo antes de dimensionar un diseño. No podemos dimensionar sin entender qué hace cada perfil dentro del sistema. El track es un perfil tipo U que se coloca en sentido horizontal y permite el anclaje del panel al nivel del arranque y coronamiento. Hace de base o de remate. Un principio que rara vez se explica, pero que es clave para entender por qué el sistema funciona como se espera. La estructura alineada o inline framing, todos los elementos que transmiten carga vertical deben tener contacto directo a través de sus almas. Los studs quedan alineados entre techo, entre piso y fundación, formando una línea continua de transmisión de carga, desde la cubierta hasta el suelo. Si esa alineación se rompe en algún punto, se genera una excentricidad que puede concentrar esfuerzos donde no se diseñó para eso. La separación típica que podemos tener para estos perfiles o estos studs es entre 40.6 centímetros o 61 centímetros. Y esa misma modulación se aprovecha además para la colocación de los cerramientos, evitando cortes innecesarios del material. En el AISI S240 se definen dos tipos de muros de corte y la diferencia entre ellos importa directamente para el diseño de plantas con aberturas que prácticamente cualquier vivienda o edificio real contiene. El tipo 1 es un muro totalmente revestido con hold downs en cada extremo del segmento del muro. Su relación altura-longitud está limitada por códigos para garantizar un comportamiento predecible. El tipo 2 es un muro revestido en segmentos, diseñado específicamente para transferir fuerza alrededor de aberturas, puertas, ventanas. Aquí el detalle importante, los hold downs son solo requeridos en los extremos del muro completo, no en cada segmento individual. Tratar cada segmento como si necesitara su propio hold down es sobrediseñar. Esto es muy importante, el dimensionamiento de todas nuestras conexiones. No podemos asumir de más para irnos a un diseño sobrediseñado por cubrirnos o asumir de menos y dejar la estructura sin los aditamentos correctos. Por eso, no podemos asumir que ningún segmento intermedio necesita verificación de fuerza de volteo, es subestimar la transferencia de carga entre los segmentos. Y el concepto que atraviesa ambos tipos es el hold down. El código lo define literalmente como el dispositivo usado para resistir fuerzas de volteo en un muro de corte o en un muro arriostado con straps. Este elemento es, en la práctica, el que reduce la ductilidad del material en ductilidad del sistema completo. Dos ideas de fondo que sostienen todo lo anterior desde la física básica. Primero, fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza sísmica es directamente proporcional a la masa de la estructura. En un sistema de steel framing que pesa entre 4 y 6 veces menos que su equivalente en concreto o mampostería confinada, eso reduce desde el origen del cálculo la demanda sísmica sobre la cimentación, conexiones y sistemas de resistencia lateral. Esto también reduce las cargas sobre los suelos de baja capacidad portante, algo relevante en las zonas costeras. Segundo, la ductilidad del acero conformado en frío, a diferencia del concreto y la mampostería, que fallan de forma frágil y súbita, el acero tiene capacidad de deformación inelástica antes de fallar. Esa ductilidad permite disipar energía sísmica mediante una deformación controlada, pero este es el matiz, es importante que lo recordemos. La ductilidad del material no garantiza la ductilidad del sistema. Si el hold down o el anclaje falla antes que el perfil, se pierde toda esa ventaja. Y ambos puntos no reemplazan el criterio del ingeniero responsable del diseño. Cuando se puede exigir al sistema en un proyecto específico, depende de su experiencia con el método, del proyecto en sí y de otros factores en sitio. Esto no es una fórmula automática que aplique igual en todos los casos. Aquí para nosotros depende más del expertise del ingeniero a través de lo que haya desarrollado en diferentes proyectos.
Después de todo lo anterior mencionado, no es una opinión de Juan Manuel Alvarado. Está respaldado, todo el sistema está respaldado por códigos internacionales reconocidos y por el conocimiento acumulado de la empresa al aplicarlos proyecto tras proyecto. El AISI S100 define cómo se diseña cada perfil del acero individual: resistencia a flexión, compresión, corte y sus estados límite de pandeo local, distorsional y global. El AISI S240 complementa esto con los requisitos del sistema completo: fabricación, montaje, fijaciones, y los muros de corte tipo 1 y tipo 2 que ya vimos anteriormente. El IBC y el IRC clasifican las exigencias sísmicas de un proyecto según su ubicación. Lo vamos a ver en detalle en las próximas láminas que estaremos viendo, porque esta es una pieza que conecta con todo lo demás. Y el REP 2021 en Panamá exige diseño combinado de sismo y viento huracanado, una disciplina de cálculo directamente aplicada a buena parte de la costa peruana que enfrenta condiciones muy similares a las de nosotros. Continuando, para poder aplicar correctamente todo lo anterior, necesitamos entender cómo se determinan las categorías de diseño sísmico bajo el IBC-IRC. La SDC es la variable que gobierna cuán exigente debe ser el sistema de resistencia lateral, y es la pieza central de todo lo que viene después en nuestros diseños. Son 3 datos los que la definen. El primer dato es el S sub S y S sub 1. Son la aceleración espectral del sitio a periodo corto y a un segundo, según el mapa sísmico del código aplicable. Segundo, tenemos el site class, la clasificación del suelo de la A a la F según su rigidez. Los suelos blandos amplifican la aceleración del diseño, y esto es específicamente relevante en zonas costeras, con suelos aluviales comunes tanto en el Caribe como en varias zonas costeras del Perú. Y tercero, la categoría de riesgo de la clasificación, de la edificación, perdón. No es lo mismo una vivienda unifamiliar que una edificación esencial como un hospital o una escuela. Eso determina el factor de importancia aplicable. Estos 3 datos cruzados determinan la SDC de la A a la F, y esa SDC responde la pregunta más importante de toda esta presentación. Si el proyecto cae en A, B o C con R igual a 3, se trabaja bajo AISI S240. Si cae en D, E o F, el shear wall debe ser diseñado bajo la AISI S400. Y aquí entramos a otro puntito importante. Para mí es el más importante de toda esta presentación y el que menos se discute en las presentaciones comerciales de steel framing. El propio AISI 240 lo reconoce textualmente. Sus disposiciones sísmicas solo se permiten en categorías de diseño sísmico A o en SDC B o C. Si el factor de reducción sísmica R es igual a 3, fuera de ese rango, SDC D, E o F, es decir, zonas de sismicidad alta, se requieren las disposiciones adicionales de la AISI S400. ¿Qué significa esto en la práctica más allá del código? En Panamá, desde el REP, prácticamente todo el territorio cae en SDC-D, y la realidad de campo es que en esa condición el sistema Light Gauge Steel Framing puro no tiene capacidad suficiente por sí solo. Lo que hacemos en J Ingeniería y Asociados es combinarlo con estructura de acero pesado Red Steel, tubos HSS y perfiles de ala ancha, conocidos como white flange, que forman sistema sismo resistente principal, mientras el steel framing cubre cerramientos, las particiones y en muchos casos parte de la carga lateral secundaria. Esto conecta de alguna forma con Perú. La mayor parte de la costa peruana, incluyendo Lima, se ubica en una zona 4 de la E30. La categoría más alta del país, equivalente a un SDC alto bajo códigos tipo IBC. Es decir,
Muchos de sus proyectos probablemente están en la misma condición que acabo de mencionar para Panamá. Y aquí un dato súper importante. Con sistemas de arrastramiento de alta utilidad correctamente ensayados bajo AISI 400, se ha documentado capacidad de R hasta 6.5, muy por encima del R3 tope del S240. No es que el sistema híbrido reasigne desempeño estructural a todo lo que estamos diseñando. Al contrario, con el detallado correcto, se accede a mucha más capacidad que a la ICI S240 permite por sí solo. Con honestidad sobre el límite no es una debilidad del argumento comercial, es paradójicamente lo que más credibilidad le da frente a un ingeniero para el sistema steel frame. Con la SDC ya definida que hemos discutido en los últimos 12 slides, el procedimiento de cálculo parte del cortante basal de diseño, donde vamos a calcular a partir del peso sísmico efectivo de la estructura y el coeficiente sísmico correspondiente a su SDC. En el steel framing, el cálculo del peso sísmico requiere un particular cuidado, porque el sistema suele combinar componentes de muy distinto peso, llámense perfiles de acero livianos, placas de acero o cementicias moderadas, y en algunos casos acabados pesados, como fachadas de mampostería aplicadas, que pueden dominar el peso sísmico total si no se contabilizan correctamente. Este es, de hecho, uno de los errores de cálculo más comunes que hemos detectado en algunas revisiones. Una vez obtenido el cortante basal, se distribuye en altura proporcionalmente a la masa y altura de cada nivel, y luego se reparte entre los distintos muros de corte según la rigidez relativa. Este último paso es donde más se ve el criterio del diseñador, porque la distribución no siempre es simétrica ni obvia en plantas con aberturas o irregularidades. Es la parte del cálculo que menos se puede automatizar sin supervisión de un ingeniero con experiencia. El muro de corte resiste la fuerza lateral mediante la combinación panel-fijación-paral, tabulada en el AISI S400 o mediante ensayo específico. Pero los elementos que transfieren esa fuerza fuera del muro son igual o más críticos que el panel mismo. Los hold down anclan el extremo del muro de corte a la cimentación o al nivel inferior, resistiendo el momento de volteo. Un hold down subdimensionado es, en la práctica, la causa más común de falla en el sistema light gauge steel framing. Normalmente, porque se toma un valor de catálogo genérico sin verificar la fuerza de volteo real de ese muro específico en ese proyecto específico. Los straps o flejes transfieren fuerzas de tensión entre niveles y entre segmentos de un mismo muro, especialmente en configuraciones con aberturas. Recordemos los tipos de muros que mencionamos hace un rato, como son el tipo 1 y el tipo 2. Los anclajes a la cimentación deben dimensionarse para las fuerzas de corte y de volteo combinadas, nunca solo para carga gravitacional, otro error que se cometen recurrentemente. Con todo esto ya cubierto, también nosotros debemos verificar 3 puntos importantes. Estos 3 puntos concretos para que lleven a sus propios proyectos, tenemos primero, verificar en qué zona de la norma en la que cae su proyecto y su equivalencia aproximada con la categorización internacional. Si está en una zona 4, probablemente estén en el rango donde el light gauge steel framing puro no basta por sí solo, como vimos en el slide anterior. Segundo, el factor de reducción sísmica, si su sistema es steel framing puro en zona 4, R no puede asumirse por analogía con concreto. Y probablemente ya estén o deberían estar trabajando con un sistema híbrido. Y tercero, las derivas permisibles en un sistema híbrido con marco de acero estructural cambia el comportamiento de la deriva respecto a un steel framing puro.
Y eso hay que verificarlo en cada proyecto específico, comparando contra el límite de la norma. El mensaje no es, el que queremos dejar hoy no es, no usen steel framing, es usen steel framing sabiendo exactamente en qué parte del sistema estructural va y combínenlo con acero estructural donde la zona sísmica lo exija. Y tenemos un caso real de un proyecto diseñado por nosotros en donde todo lo anterior no se quede solamente en teoría y en la presentación. Tenemos la casa hogar en Tlalpan, Ciudad de México, un proyecto diseñado en el 2025, una estructura de steel framing de un solo nivel en una zona sísmica alta, con una memoria de cálculo sísmico completamente documentada según las reglamentaciones mexicanas, parámetros espectrales S sub S y S sub 1, factores de sitio FA y FV, y una configuración de shear wall con OSB dimensionada específicamente para satisfacer el cortante basal exigido en una de las zonas sísmicas más demandantes de Latinoamérica. Aquí la altura y configuración del proyecto sí permitieron resolverlo con steel framing puro. Verificamos cuidadosamente cada hold down y cada conexión con una revisión de cálculo mucho más exigente que la que se haría en una zona de sismicidad moderna. El resultado fue una configuración de shear walls documentada con el mismo rigor que se exige a un sistema de concreto en la misma zona. Esto muestra que cuando el proyecto lo permite, sí es posible resolver en zona sísmica alta sin recurrir al sistema híbrido, pero nunca sin el nivel de revisión. También podemos agregar que ejecutamos un análisis minucioso de la configuración del Mat Foundation. Este fue un punto muy importante que se diseñó para este proyecto y que contribuyó a que todo el modelo estructural trabajase en conjunto. Como ingenieros, queremos dejarle un checklist para la parte de responsabilidad cuando nosotros estamos ejecutando un proyecto. ¿Qué checklist debemos hacer antes de entregar nuestros proyectos de diseño? Hacernos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Se confirmó la zona sísmica antes de decidir steel framing puro o sistema híbrido? Pregunta número 2. ¿Cada hold down fue verificado contra la fuerza de volteo de su muro específico con valores reales? Pregunta 3 que debemos hacernos. ¿Se comparó sismo versus viento en cada conexión crítica? Pregunta número 4. ¿El valor de R está justificado con el criterio del ingeniero responsable, no solo por analogía? Y última y no menos importante, evaluemos honestamente si el proyecto necesita tubos HSS y perfiles wide flange en vez de forzar un steel framing puro. En resumen, en una frase les puedo dejar, no es que la estructura no colapse, es que incluso en su peor día no mate al hacerlo. Eso es lo que hemos visto. ¿Por qué el sistema funciona en zonas de alta sismicidad? ¿Con qué criterio normativo se calcula? ¿Y dónde tiene un límite real que hay que respetar combinándolo con acero estructural? El steel framing donde el sistema tiene capacidad y acero estructural donde la sismicidad lo exige. Ese es el criterio de cálculo que hemos traído para compartir con ustedes el día de hoy. No una fórmula de ventas, sino el mismo criterio que aplicamos en cada proyecto como ingeniero responsable. Y con esto le quiero dar gracias a Steel Frame Perú por el espacio para aprender todos juntos hoy. Quedamos abiertos a seguir la conversación sobre cálculo y dimensionamiento y disponible para quien quiera profundizar en una capacitación certificada y para preguntas varias. Muchas gracias. Estamos en contacto para cualquier tema. Todos mis números y todos mis datos están en posesión de Steel Frame Perú. Así que muchas gracias por todo el apoyo y por todo el interés en la presentación del día de hoy.
Hasta luego.